La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos. Efectivamente, Aguirre se ha ido esta tarde acorralada por la corrupción. Yo solamente tengo que decir que espero que sea la definitiva y que efectivamente no vuelva. Su salida es una buena noticia para las instituciones, es una buena noticia para la democracia y es una buena noticia para el Ayuntamiento de Madrid. Es evidente que es un partido que está dispuesto a sacrificar peones, está dispuesto a sacrificar hasta reinas, pero lo hace únicamente buscando su propia supervivencia. Y el único castigo que vale, y desde aquí se lo queremos pedir a todos los ciudadanos, es que por favor, que no se inmunicen a la corrupción, que esto no es algo que tienen que dar por descontado. La corrupción no vale, la corrupción no se acepta, la corrupción no se perdona. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Madrid, tiene mucho aún que explicar. Hoy mismo se publicaban informaciones sobre una posible nueva ramificación de financiación irregular relacionada con las inversiones del Plan Prisma, que es el plan de inversiones que construye colegios, hospitales o infraestructuras en los municipios de la Comunidad de Madrid. Y digo que a veces los construye porque en otras ocasiones, y eso es la pieza que se está abriendo de forma separada por parte del juez Velasco, a veces parece ser que ese dinero no iba a los hospitales, los colegios y las infraestructuras que necesitan los madrileños, sino que iba al bolsillo de unos pocos y a la cuenta B del Partido Popular. Como no podía ser de otra forma, hemos prestado particular atención a la situación en Venezuela, país sumamente cercano a España y a Brasil. La situación en este país hermano nos preocupa profundamente. Coincidimos en que, dado el grado de enconamiento y lo inflamable de la situación, resulte perentoria una solución pactada, pero esta tiene que pasar inevitablemente, ineludiblemente, por devolver la palabra al pueblo venezolano, depositario de la soberanía nacional. Bueno, muy buenos días amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Vamos a tratar de analizar esta actualidad, unas últimas horas muy convulsas, y nos vais a permitir que hoy quebremos un poco el formato habitual para que saludemos en primer lugar a Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Ángel, que tienes una agenda muy precipitada ahora a primera hora de la mañana. Gracias a ustedes. ¿Qué significa la dimisión de Esperanza Aguirre? Bueno, significa que efectivamente la situación es insostenible. Es insostenible desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista social, ¿no? Y ya se ha generado una conciencia constatada por muchos hechos de que esto no puede seguir así de ninguna manera. Entonces yo creo que esto también es el culmen de procesos políticos, pero también es el trabajo de tanta gente, de medios de comunicación, de los parlamentos y de toda la sociedad, que dice que esto no puede ser de ningún modo así.
Pero Alfonso Alonso, Javier Maroto, bueno, anda medio PP diciendo que Cristina Cifuentes ha tirado de la manta y está limpiando el Partido Popular. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Bueno, yo no dudo de la buena voluntad de Cristina Cifuentes ni de el deseo de tantos del Partido Popular de que las cosas vayan de otra manera, pero yo veo muy difícil que el Partido Popular se regenere a sí mismo desde el poder. Lo veo muy difícil porque la corrupción no ha sido una corrupción coyuntural de personas aisladas, ¿no? Está muy dentro del sistema, tiene una dimensión, a mi juicio, más estructural, y entonces lo que hace falta es tener también la absoluta libertad de proceder de modo distinto. Es que ha sido un modo de hacer, un modo de ser y de entender la política, las relaciones con los empresarios, con los partidos políticos, con la sociedad en general. Es toda una concepción que, repito, yo no dudo de la honestidad de muchísimas personas y de su buena voluntad. Lo que dudo es de que eso sea capaz. A mí me parece que a veces cuando viene la ola pues se surfea un poco, se pone uno encima y incluso se apunta a movimientos que ya parecen inexorables, pero yo no estoy de acuerdo con que quien haya resuelto este asunto haya sido Cristina Cifuentes, o haya iniciado ni siquiera este asunto haya sido Cristina Cifuentes. Pero repito, no dudo de su buena voluntad y su determinación para abordar el asunto. Sí, aunque el retrato que han hecho algunos medios de comunicación pareciera la que disparó toda la investigación. ¿Cuál sería la solución para los problemas de la Comunidad de Madrid? ¿Usted apoyaría que se crease un tripartito? Bueno, yo lo que, desde que llegamos con la voluntad, yo lo decía ya al llegar, ¿no? Porque yo a veces me gusta recrear y pensar que me trajo a mí aquí, ¿no? Y recuerdo que siempre decía que queríamos cambiar el gobierno, queríamos cambiar la forma de gobernar y queríamos garantizar pues, para Madrid también una transformación profunda, no solo una regeneración democrática, sino transformación. Y transformación pues para lograr condiciones de equidad, para que no haya esta desigualdad insoportable que hay en Madrid, políticas públicas, etcétera, etcétera. Yo tenía, como todos, pues hay un discurso. Yo sigo manteniendo ese discurso. Y lo que digo es que hace falta alianzas y mayorías para lograrlo. Hacen falta mayorías. Y por eso también pues la ciudadanía debe saberlo, que esto también es consecuencia de todas nuestras propias decisiones. Nunca les echaremos la culpa a los ciudadanos, solo faltaba. Ellos son víctimas de lo que pasa, pero lo que sí digo es que hacen falta esas mayorías y tenemos que construirlas, respondiendo democráticamente a la determinación de los ciudadanos. Así que yo estoy dispuesto desde el primer día y ahora también a sumar alianzas para lograr una alternativa a los 20 años de gobierno popular en Madrid, porque creo que hace falta. Tendremos que hablar entre todos a ver, primero, si existe esa mayoría y segundo, qué fórmula le damos para poder llevar eso adelante. Esto lo dije el primer día y esto lo digo ahora. Así que estoy encantado de que hablemos para ver si hay esta determinación y segundo, si hay esta determinación y tenemos un proyecto y una convicción de que hay un programa para hacer, yo desde luego no tendré ningún inconveniente en ir junto a otros para hacer eso. ¿No es una posición muy extendida en el Partido Socialista en otros ámbitos? No sé muy bien porque bueno, yo sí digo que me siento muy leal a un proyecto, al proyecto del Partido Socialista, pero yo también me siento muy libre en el sentido de que yo no soy del Partido Socialista. Sé con qué siglas me presenté, pero sé que hubo 800.000 personas que nos votaron, que lo que están esperando es que seamos capaces de construir alternativas y para ser eficientes para resolver sus problemas, porque lo que me desanima de este asunto de la corrupción, además del hecho en sí, es que los propios ciudadanos dirán, pero bueno, estos se ocupan de nuestros problemas. Es que la corrupción trae como consecuencia también la desatención y el descuido de la resolución de los problemas de los ciudadanos. Las dos cosas van juntas, corrupción con la necesidad de que haya una transformación, es decir, contra la corrupción y a favor de esa transformación. Y yo creo que debo ser fiel a eso. A mí me parece eso lo más socialista, el ponerme a resolver los problemas de los ciudadanos y hacerlo con todos aquellos que estén dispuestos a hacerlo con nosotros. Bueno, ya lleva 2 años en la Comunidad de Madrid. Hay gente que pensaba que había probado suerte a ver si ganaba la presidencia y que después, si no, se marcharía pronto, pero el tiempo ha ido pasando y sigue allí. Este es un sitio un poco... solo
decir en broma yo, de un sitio que exige alguna ascesis, ¿no? Porque en una ciudad como Madrid, donde está el Congreso, el Senado, el Ayuntamiento, todas las instituciones del Estado, pues los parlamentos regionales tienen una cierta forma, un lugar de oscuro, donde uno está más o menos, se parece apartado del foco mediático. Pero yo creo que es un lugar determinante porque ahí están en juego los derechos de los servicios públicos. Y creo tanto en eso, lo hago con tal convicción, sanidad, educación, políticas sociales, etcétera, que esto no ha sido una llegada coyuntural a ver qué pasa. Yo vengo, en fin, tengo alguna edad y vengo con muchas convicciones pensando que las políticas públicas y servicios públicos, que son lo determinante de las políticas regionales, son decisivas para la vida concreta de los ciudadanos. Y por eso yo estoy aquí comprometido y dispuesto, aunque sea menos vistoso, ya sé que otros lugares, a trabajar hasta el final. Ángel, hay una noticia de última hora por la que te tengo que preguntar. Sospecho que no tendrás muchos datos porque acaba de saltar, pero cito del periódico El País: la Fiscalía encausa por fraude a la delegada del Gobierno en Madrid. Lleva ante el juez Adán Causa al hermano de Ignacio González, a otros 14 cargos públicos por una ruinosa operación en Mercamadrid. Claro, me gustaría pedirte una valoración sobre este asunto. Bueno, poco puedo decir, ¿no? Yo sé que tengo la percepción de que este asunto no es acabado. Es decir, porque los datos que tenemos del canal, por ejemplo, pues es verdad que Cristina Cifuentes llevó a la Fiscalía un hecho, o sea, un asunto muy importante, aislado, después de que llevábamos ya unos meses trabajando sobre eso en las comisiones de investigación y de deuda de la comunidad. Pero es que hay mucho más. Es que va a haber mucho más. Es que tenemos la conciencia, por los datos que tenemos trabajados, no son estados de ánimo, de que va a haber mucho más. Así que es muy probable que vayamos encontrando distintas noticias una y otra vez. Dejemos que los jueces, la policía haga su trabajo. Y nosotros, políticamente, lo que tenemos que hacer es afrontar la situación. Pero, repito, anteponiendo el bienestar de los ciudadanos a cualquier otra cosa. Porque si después de toda esta historia lo que hacemos es desatender los problemas de los ciudadanos, vamos a producir una quiebra tan tremenda entre la política y la vida real de la ciudadanía que va a ser insalvable. Esa distancia entre la política y la ciudadanía se observa y en algo tienen que ver las batallas de poder. Aunque fuiste en la lista del Partido Socialista como independiente, pero obviamente lo que le ocurre al Partido Socialista también te afecta de manera directa. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú las primarias? Porque dan la apariencia de una lucha de poder, ¿o crees que hay algo más ideológico? Bueno, yo la experiencia que tengo, la poca que tengo, es que nosotros somos 37 diputados. De esos 37 diputados, pues hay distintas opciones respecto de las primarias. Unos prefieren unos, otros a otros. Unos a una, otros a otros. Y lo que sí he señalado es que allí trabajemos pensando en la educación, sanidad, políticas sociales, empleo, transporte. Hablemos de esto. Luego, cuando acabemos aquí el trabajo, vosotros vais a hacer el trabajo orgánico donde haga falta. ¿Sabes para qué ha servido esto? Para que estemos muy unidos y para que sigamos trabajando muy unidos. Así que yo pienso que lo que más une a quien tiene convicciones es exactamente el pensar que lo prioritario es resolver esos problemas ciudadanos. Una vez que estamos en eso, yo confío en que eso se hará. Y desde luego también digo que esto es duro, es largo, y además de ser duro y largo, pues que también suele dejar sus heridas. Pero espero que la persona que merezca la confianza haya en torno a ella pues una vinculación para anteponer aquello que más une. Donde nos vamos a unir es exactamente en la manera de afrontar y resolver los problemas ciudadanos. Pero claro, es largo. A mí que no estoy en el asunto, se me hace largo. Supongo que ya debe haber para ellos hasta una especie de fatiga de este estado de espera casi. Para los ciudadanos también algo. Tú no te has pronunciado, ¿no?, públicamente sobre alguno de los candidatos. No lo he hecho, no. ¿Y lo vas a hacer?
por esto mismo que digo, ¿no? Porque a mí me parece que mi misión fundamental es que los 37 diputados estemos juntos y atentos a resolver los problemas, y cualquier toma de posición también generaría, incluso en la convivencia, pues mayores dificultades. Yo les tengo respeto, aprecio personal y quiero creer, y tengo datos para pensar eso, que ellos también a mí, los 3 candidatos. Yo no he hecho otra cosa que luchar y trabajar por el proyecto socialista, y quien sea secretario general o secretaria general tendrá toda mi lealtad. Y por último, señor Gabilondo, hemos visto recientemente lo que ha ocurrido en Holanda, ahora en Francia. Hay una caída de la socialdemocracia, se viene abajo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los electores le están dando la espalda en Europa? ¿Esto puede llegar a pasar aquí? Bueno, primero algo no hemos debido hacer bien, ¿no? Porque también toda toma de posición o incluso todo modo de concebir la sociedad tiene que hacer sus tránsitos, tiene que hacer sus procesos. Algo no hemos debido hacer bien. También hay que vincularlo a lo que significa la sociedad del bienestar y que tenemos que afrontar las garantías para hacerla viable. Porque yo creo que la sociedad del bienestar sigue siendo necesario. Si una comunidad como Madrid el 20% está o más en situación de pobreza, pues yo no soy liberal, yo creo en las políticas públicas, yo creo que son indispensables las políticas públicas, pero se ve que no merecemos en algunos ámbitos la confianza de los ciudadanos porque parecería que se entiende que nosotros nos damos soluciones efectivas para eso, o que no hemos propuesto un modelo económico alternativo a un modelo económico neoliberal. Bueno, pues hay que trabajar, además de en el activismo y en la actividad política, también en una cierta concepción de pensamiento, de reflexión, de análisis, porque también las opciones políticas necesitan una profunda labor de pensamiento. Esto nos aburre porque tenemos prisa, porque tenemos ansiedad, porque tenemos que resolver asuntos, pero yo echo de menos más pensamiento vinculado, por supuesto, a la acción. Pues Ángel Gabilondo, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias, como siempre, por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias a la cafetera y a usted. Un abrazo. Hasta luego. Ahora sí, muy buenos días, bienvenidos a la cafetera una mañana más. Proscritos del bosque de Sherwood. Teníamos que hablar al comenzar el programa con Ángel Gabilondo, porque ahora comenzaba la actividad parlamentaria exactamente ahora, con lo cual teníamos unos minutos muy escasos para hablar con él, y era muy relevante escuchar su opinión en torno a la dimisión de Esperanza Aguirre, a lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, a esta noticia que ha irrumpido de última hora la Fiscalía en causa por fraude a la delegada del Gobierno en Madrid, a Dan Causa, al hermano de Ignacio González y a otros 14 cargos públicos por una ruinosa operación en Mercamadrid. Suma y sigue. Cada día tenemos una nueva información que pone en evidencia que el problema de la corrupción en el Partido Popular es estructural, es de una dimensión absolutamente inabarcable. Bueno, muy buenos días a todos. Elena Noruega, Phantom, Andreu Romaní, Paco, Olga, tantas y tantas personas que se van incorporando al programa a través de las redes sociales, hoy con un hashtag, almohadilla la cafetera, esperanza a la fuga. Almohadilla la cafetera, esperanza a la fuga, a través del cual podéis comentar en Twitter. Se convierte en una gran asamblea en la que participan decenas de personas, tienen millones de impresiones, hay muchísima gente, tiene muchísima visibilidad y por lo tanto pues, se convierte en un foro público donde podéis participar y nosotros ya sabéis que vamos incorporando ese discurso aquí al programa. Emilio Silva, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Bueno, bien. Sin esperanza y con esperanza. ¿Qué os pareció ayer la reacción, las primeras informaciones? Fue, la verdad, en fin... Bueno, a mí me pareció bastante lamentable, ¿no? Porque es un cargo político, un cargo público, y se dedicó a hacer apreciaciones personales de si me han decepcionado, si eso me ha puesto muy triste, y esa es su relación personal con Ignacio González, que no es lo que nos afecta a la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que hizo un juego, ¿no? De hacerse la herida, ¿no? Cuando el problema no es, y acabamos de ver esto de Mercamadrid, con lo cual
parece que esta mancha va a salpicar. Y yo creo que cuando ayer hablábamos de Rajoy pidiendo unidad, es que esto va... Quiero decir, ellos saben hasta dónde va a llegar esto, dónde va a tocar fondo, y en otro tiempo no había un refugio para el votante del PP, ¿no? Un refugio, digamos, que tuviera una cierta expectativa, pero ahora sí lo hay, y Ciudadanos se puede convertir en un gran dolor para el Partido Popular, ¿no? Porque hay un lugar al que sus votantes que rechacen la corrupción pueden dar un salto y dejar de usar su papeleta. Pero ¿no creéis que más que una regeneración ha sido más una cuestión interna? Pues que Esperanza Aguirre al final no va a seguir, pero tampoco va a cambiar nada, que siga o no como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Me explico. ¿Eso va a solucionar algo en cuanto a la trama de corrupción? Cifuentes va a seguir en el gobierno. Sigue el mismo gobierno del Partido Popular, en el cual, no Cifuentes, pero sí algunos de sus cargos están imputados en las 3 diferentes tramas de corrupción que estarían sobrevolando sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular de entonces, y veremos si de ahora. Entonces, a mí no me pareció que fuese algo extraordinario, ¿no? Sí, Esperanza Aguirre ha dimitido, pero no sé si eso supone regeneración política. Bueno, yo pienso que ellos saben bastante más que nosotros. Se han reunido con fiscales, con secretarios de Estado de Seguridad, saben, quiero decir, ella sabe lo que le puede venir encima, y quizás que le puede venir algo que sea mucho más grave para el partido si sigue ocupando un cargo público que si ya no está en él, ¿no? Porque si ahora mismo este proceso le salpicara a Esperanza Aguirre, pues ya no iríamos a una sede del PP o iríamos a la oficina del PP del Ayuntamiento de Madrid, sino que podría haber alguien esperándole en su casa o ya, digamos, en su vida fuera de la política, ¿no? Y quizás esto es una vacuna porque, vamos, según parece, lo que está saliendo ahora de Mercamadrid está multiplicando exponencialmente este caso y lo está extendiendo hacia muchos otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en el Mercamadrid, porque eso lo ha denunciado la actual gestión del Ayuntamiento de Madrid, pues había edificios fantasma a los que el Ayuntamiento pagaba por el alquiler miles de millones de euros mensuales y en los que no había nada dentro. Quiero decir, hay un montón de agujeros negros en un lugar como ese donde se mueve tanto dinero y evidentemente esta trama se ha comportado como los extraterrestres que llegan a la Tierra y buscan centrales nucleares, ¿no?, para chupar energía eléctrica. Pues vemos que está ramificada sobre los grandes flujos de dinero de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es que el escándalo de la corrupción no afecta solamente a las comisiones que se han llevado por medio, que se han ido pagando, a los sobrecostes, no. Es que del escándalo de la corrupción, lo que hemos deducido es que una buena parte de la obra pública que se ha proyectado probablemente era innecesaria. Es decir, más allá incluso de la forma en la que se ha malversado el dinero que se ha necesitado para poner en marcha, para desarrollar esos proyectos, los proyectos en sí son bastante cuestionables en general. Ahora vemos toda esta comisión de investigación en torno a la M30, por cierto, donde va a tener que ir a comparecer Alberto Ruiz Gallardón. Es voluntaria, puede que no comparezca finalmente. Ana Botella lo hizo, no compareció. Pero el problema de esto no es que haya habido decenas de ladrones llevándose a saca con carretillas el dinero, expoliando el dinero público de todos. Volquetes, pero que es una auténtica AMPA. Dicho lo cual, el problema es que estamos en la certeza absoluta de que una buena parte de estas obras que se proyectaban se aprobaban para cobrar esas comisiones, no por la necesidad que pudieran tener, y ahí esto alcanza desde las localidades más pequeñas para la construcción de un centro de ancianos hasta los ayuntamientos más grandes para la construcción de derivaciones, nuevas autovías, nuevos pasos, nuevos cruces, nuevas circunvalaciones, etcétera, ¿no? Así que el problema de la corrupción es que ha puesto en duda absolutamente todo lo que se hizo, y no solamente por cómo se hizo, ¿no?, sino también los propios proyectos. La dimensión de la corrupción en España es de tal magnitud, es tan gigantesca. Hablábamos el otro día, en el Partido Popular va a tener que comparecer el presidente de gobierno. Esto es una anomalía histórica, no había ocurrido en democracia. El presidente del gobierno frente a un tribunal. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid y un cargo de alta relevancia dentro del Partido Popular, exministra, etcétera, etcétera.
Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ahora en la cárcel. Bueno, más de 900 imputados en casos de corrupción en el Partido Popular. Y seguimos todavía dudando de la dimensión, todavía nos creemos que esto no es más que unos hechos aislados que han afectado al Partido Popular. ¿No será que se trata de una trama organizada la que significa la existencia del Partido Popular? Porque además no hay que olvidar que al final todos estos casos de corrupción convergen en una gran verdad. Fueron a las elecciones haciendo trampas y ganaron las elecciones haciendo trampas. Y si no hubieran tenido esos recursos, puede que no hubieran ganado las elecciones. Es decir, ¿hasta dónde podemos legitimar el resultado electoral visto lo visto? ¿Hasta dónde podemos aceptar que estén gobernando en ayuntamientos, incluso en el gobierno central, después de ver su modelo de financiación, el modelo de corrupción tan extendido? Así que casos aislados o una trama generalizada de corrupción que afecta a toda la estructura del Partido Popular. ¿Alguien tiene la certeza de verdad de que se ha tratado exclusivamente de un caso aislado? Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza. Le conocí en los años 80 en el Ayuntamiento de Madrid, donde era funcionario por oposición. Le nombré subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura cuando fui ministra. Después, ya no conmigo, fue secretario de Estado de Administraciones Públicas y de Inmigración. Cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta septiembre de 2012, le nombré vicepresidente. En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos. Pues escuchamos por tercera vez a Esperanza Aguirre dimitir, ya lo había hecho en otras dos ocasiones, pero fíjate, Esperanza, si la primera vez te hubieras ido a casa, la de periplos que te hubieras evitado, la de giros que te hubieras evitado. Quizá el judicial no, porque veremos a ver en qué termina todo esto, en qué acaba todo esto. Pero la necesidad, la ambición sin freno, la necesidad de estar permanentemente en primera línea, al final ha terminado con Esperanza Aguirre, en el ocaso de su carrera política, con la persona de mayor confianza para ella, que era Ignacio González, por quien tanto había dado la cara y que tantas sospechas levantaba en todos los foros públicos. Y al final te has comido tú la primera del recadito. A lo mejor es porque eras tú la que organizabas, la que dirigías la organización. Está por ver, en todo caso eso lo tendrán que decir los tribunales. Pero ¿cuánto te habrías ahorrado en si en lugar de engancharte ahí al cargo te hubieras retirado a tiempo? Bueno, igual deberíamos hacer, María y yo, una radionovela sobre ese encuentro de Ignacio González con Esperanza Aguirre, en el que él le dio todas esas explicaciones meticulosas de por qué no había robado. ¿Tenemos el texto? Un céntimo. Estamos en ello, lo estamos consiguiendo en este momento. Pero Vale, hay radionovela hoy, va a haber radionovela, amigos. Pero lo que yo quería trasladar es todavía en Madrid está por explorar y encender una linterna en una cueva donde se gastaron 23.000 millones de euros de Bankia. Y eso todavía está por explorar. Hemos visto un juicio que en el fondo es una farsa al 0,01% de ese dinero que han sido las tarjetas Black. Pero proyectemos la actividad de toda esta trama en el canal de Isabel II, en Mercasa, en Mercamadrid, y trasladémosla a Bankia. Un agujero de 23.000 millones, del que apenas sabemos nada. Está ahí escondido, fuera de la actualidad, y está por investigar, ¿no? De todas formas, el volumen del saqueo es tan inmenso, es tan gigantesco, porque hasta el más pelado
se llevaba a su casa 2, 3, 4 millones de euros. Es gigantesca la acumulación, la suma de las mordidas que le han pegado al erario público, más las dudas que suscita saber toda la aprobación de todos esos proyectos, que la de hospitales, la mejora de la justicia, que sigue todavía acumulando cajas de expedientes en cuartos de baño. El deterioro del sistema está directamente relacionado porque el volumen es tan gigantesco. Pero bueno, decía Olga Perdi ahora en internet, estaba leyendo, dice: me pregunto cómo se sienten esos que fueron a manifestarse contra los soviets de Carmena, cuando Aguirre dijo aquello de los soviets. Dice: yo me sentiría como una idiota después de creerme esta mentirosa compulsiva, dice Olga Perdi, pero es verdad, todo el miedo que introdujeron sobre los nuevos partidos que vienen, populistas, bolivarianos. Bueno, un experimento de Broncano en la cadena SER que tenemos que recuperar. Yo quiero que lo escuchéis, porque la verdad es que pone la piel de gallina. Broncano aborda a un grupo de jóvenes, son muy jóvenes, la verdad, les aborda y les pregunta qué es lo que les da miedo de Podemos. Son jóvenes, digamos, de un barrio muy acomodado de Madrid, de un barrio muy pijo. Y alguien tuitea ese fragmento y dice: poco nos pasa para lo que tenemos que escuchar en boca de algunas personas. Estamos hablando de la supuestamente generación mejor preparada. Bueno, pues allí estaba David Broncano y de verdad merece la pena que lo escuchéis. Hay aires de si notáis a Carmena viniendo así como King Kong, os imagináis ahí, pa. A ver, nosotros es que apoyamos al PP, pero, ¿sabes? Como que nos da un poco de miedo que se junten y ganen. Apoyáis al PP en espíritu, claro, porque no podéis. Claro, en espíritu. En plan, si pudiéramos votar, votaríamos al PP. ¿Teméis cuando Carmena eche abajo todo Serrano y ponga un fumadero de marihuana? Pues por eso no queremos que gane. No nos gustan sus ideas. ¿Cuál es la que menos te gusta? Pues que, no sé, que nuestras casas, como por ejemplo la segunda propiedad, que sea de ellos, no de nosotros. Porque, ¿cómo de ellos? O sea, de ellos, de todo el mundo, que me refiero del Estado. O sea, por ejemplo, porque tú en tu familia tenéis una segunda residencia, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿En Calpe, por ahí? Está en la sierra. Muy buena zona. ¿Tienes también segunda residencia? Sí, bueno, en la sierra no, en Ávila. Muy buena zona, en Gredos. Sí. Muy buena, voy mucho yo por allí. Y claro, en cuanto descuides tu familia, sí, allí que llega Carmena con el ariete y para adentro. Sí, a mí me da miedo. ¿Tú no temes? Yo sí, yo un montón. Tell me how someone like you could be a man like me. Así que me hacen gestos Emilio y María que quieren intervenir. No hagáis mucha saña, que son muy jovencicos. No, pero, ostras, podríamos hacer un programa entero de todas las barbaridades que se dijeron en esa campaña electoral y de ese debate que hubo entre Esperanza Aguirre y Manuela Carmena, en el que incluso Esperanza Aguirre la llegó a acusar de etarra a una persona como Manuela Carmena, que ha pasado lo que ha pasado. Y luego, además, es que el nuevo gobierno, el de Cifuentes, no ha cambiado la forma de hacer política, en el sentido de que del poco dinero que quedaba de todo lo que se han llevado, el gasto público en colegios concertados marcó un récord en 2015. Se han llevado el dinero a colegios concertados mientras han hecho recortes a la educación pública. Sin embargo, el lema de Cristina Cifuentes era más educación gratuita. Entonces, esto es una forma de hacer política y todas las mentiras que se han dicho en la campaña electoral quedaron allí y, sin embargo, pues ganaron esa coalición de perdedores que llamaba Esperanza Aguirre, la que hoy mismo dimite por tercera vez. Bueno, y también eso nos permite ver cómo se han ocultado debajo de algunas noticias, ¿no? Por ejemplo, el gran choque preelectoral de Esperanza Aguirre y de Manuela Carmena tuvo que ver con el tema de las víctimas de ETA, ¿no? Como ella intentó aplacarla, ¿no? Con ese tema, mientras ellos han estado disfrazándose con algunas actuaciones políticas, mientras por detrás estaban haciendo todo lo que estaban haciendo. A mí lo que me causa más dolor, y estoy leyendo otra vez la noticia y me produce una enorme rabia, fue ese momento en el que las familias que no podían pagar el comedor escolar de sus hijos fueron obligadas por la Comunidad de Madrid a pagar 3 euros cada vez que su hijo metía un tupper en un microondas en un comedor escolar y lo calentaba. Y mientras esta gente estaba llevándose trillones y trillones y trillones de menús escolares a un bolsillo. Y la frivolidad en el lenguaje con la que estuvieron defendiendo la medida
hablando, menospreciando el problema, intentando reducir el problema de la malnutrición infantil, de las dificultades que tenían numerosísimas familias para poder dar 2 comidas calientes al día a sus hijos. Es una vergüenza de tal magnitud, que solamente se entiende por la complicidad de numerosos medios de comunicación que han estado riendo las gracias sistemáticamente y que han estado aceptando Bueno, ayer numerosísimas reacciones, en todo caso, a la dimisión, en diferido, a la tercera dimisión de Esperanza Aguirre, Amor Eterno 3, y escuchamos a Villacís, Ciudadanos, pronunciándose sobre esta dimisión. Es evidente que es un partido que está dispuesto a sacrificar peones, está dispuesto a sacrificar hasta reinas, pero lo hace únicamente buscando su propia supervivencia. Es un partido que al que usted da soporte, al que usted sostiene, al que su partido está sosteniendo en numerosos gobiernos regionales. Sigamos con el símil ajedrecístico, es el partido al que Ciudadanos ha permitido enrocarse en el gobierno de Madrid. Y el único castigo que vale, y desde aquí se lo queremos pedir a todos los ciudadanos, es que por favor, que no se inmunicen a la corrupción. Pues cualquiera lo diría, porque algo podía haber contribuido Ciudadanos a eso, que se presentaba, por cierto, como el partido que venía a regenerar la democracia y a cambiarlo. Y piden que no se inmunicen. Claro, hay que pedir a los ciudadanos que voten opciones que impidan esto. No que lo permitan, no que lo camuflen, no que lo maquillen, ni que lo disimulen, sino que impidan que se produzcan estas situaciones, que impidan que lleguen al gobierno estos partidos políticos, ¿no? Sobre todo sabiendo lo que había antes de hacer esos pactos, ¿no?, para formar un gobierno, sabiendo que podían caer más casos de corrupción en la Comunidad de Madrid, porque no estamos hablando de casos de corrupción sorpresa, algunos sí, pero otros no. Ya había una trama. Y ellos, sin embargo, consideraron que regenerar la política era pactar con esta gente, porque además a mí lo que me alucina es que ellos ponen por delante lo que llaman ellos el populismo. De hecho, Begoña Villacís dijo en su momento que ellos harían todo lo posible porque Podemos no llegase a ningún gobierno, porque ese era su principal objetivo. Sin embargo, tendríamos que ver también si su objetivo es acabar con la corrupción. Y creo, sinceramente, de hecho lo decía Emilio, tienen una oportunidad de oro para ser ese partido de la regeneración política y de verdad conseguir unos votos que el Partido Popular seguramente a lo mejor pierda y ellos puedan recabarlos para, como ellos dicen, regenerar la política. Bueno, igual hay miedo a matar al padre, ¿no? Porque matar al padre siempre uno tiene que enfrentarse a muchas cosas. Pero Ciudadanos en Madrid ha vivido la realidad del PP desde el principio, ¿no? Estoy ahora viendo la noticia de octubre del año 2015, cuando llevan apenas 5 meses de legislatura y 4 aplicando el pacto que había hecho Ciudadanos con Cifuentes, de un diputado del PP que renuncia al escaño por no tener que publicar sus bienes, ¿no? Bueno, pues desde que dimitió este diputado han desaparecido del grupo parlamentario de Cristina Cifuentes otros 17, ¿no? No hace falta que les imputen, descubrió, o la excusa que dio es que Cabrera Orellana, que se había dado cuenta de que tenía que atender sus negocios, ¿no? Pero 5 meses antes, cuando iba en la lista electoral, no se había dado cuenta. Se dio 5 meses después, cuando le obligaron a poner en un documento si había hecho alguna operación con sus bienes en ese verano del año 2015. Sí, esto cuéntanoslo bien, porque tú me contaste el proceso hace poco. Y la verdad pasó completamente desapercibido para la prensa, pero hubo una medida que fue muy discutida internamente para publicar los bienes de los estos, y entonces ahí hubo un juego para intentar posponer las fechas. Bueno, en los parlamentos autonómicos creo que son 30 o 40 días lo que tienen los diputados y diputadas para ir ante notario a hacer una declaración de sus bienes, ¿no? En la Comunidad de Madrid se hizo así, pero alguien, después del verano, y con colaboración de la Secretaría de la Asamblea de Madrid, que se supone que es un cargo técnico, pero con esa colaboración decidió que iban a cambiar el modelo de formulario para la declaración de bienes, porque iban a adaptar el del Congreso de los Diputados. Y entonces en septiembre se distribuyó uno nuevo que decía que había que poner los bienes a fecha de hoy. El truco es que se estaban saltando los 3 meses que habían pasado por medio para que diputados como
del que dicen que tiene negocios con Rodrigo Rato y comparten una finca en un pueblo al este de Madrid, del que desviaron un río para que el cauce pasara por su finca. O sea, así trabajan, pues para que este hombre no tuviera que hacer esa declaración de bienes. En la mesa de la asamblea que decide, bueno, digamos, los temas internos, los contenidos que van a tener los plenos, etcétera, hubo una gran discusión. Y entonces al final se acordó que se aceptaba ese nuevo formulario, pero que en observaciones había que poner cualquier cambio de patrimonio que hubiera habido desde la fecha de las elecciones hasta ese día, que era en octubre del año 2015. Y 2 días después este diputado se acordó de que tenía negocios y que... Antes de tener que hacer eso, cogió y desapareció. Y no pasó nada, y pasó totalmente... Y yo digo, Ciudadanos, ¿cómo se puede fiar de esta gente si lo está viviendo allí cada día, ¿no? La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, nos perdonaréis hoy el centralismo porque todos los focos mediáticos están observando a la lideresa Esperanza Aguirre con su dimisión, pero claro, es que es el retrato de la ola de corrupción del Partido Popular, de este gigantesco tsunami que se lleva por delante una pieza de caza mayor como Esperanza Aguirre, siempre rodeado, que siempre salía impoluta, pero esta vez ya con su número 1, con el sucesor, con su persona de máxima confianza en la cárcel, ya con todos los asuntos destapados. Ella decía que no habían tenido, antes escuchábamos sus palabras de la dimisión, que no había datos hasta que esta investigación de tantos años judicial había destapado esa trama de corrupción. No, perdone usted, señora Aguirre. Había muchos y numerosos datos que se publicaban sistemáticamente en los medios de comunicación. Lo que estaba ocurriendo en el canal de Isabel II era un secreto, no le voy a decir a voces, era un secreto publicado por gente como Pilar Velasco en la cadena SER, entre otros del equipo de investigación, para quien, por cierto, con auténticas heroicidades personales. Pilar Velasco es una periodista de la SER, yo la conozco mucho, somos muy amigos. Y Pilar Velasco fue una de las personas que investigó los movimientos de Ignacio González en Latinoamérica. ¿Os acordáis de aquellos vídeos que entraba con unas bolsas de basura repletas de cosas y salía con unas bolsas de basura vacías de las reuniones? Y entonces allí se especulaba qué hacía en estos países sudamericanos en fin, qué es lo que estaba negociando y qué es lo que había dentro de esas bolsas de basura, y entonces especulaba con que si había billetes, con que si había algo que se había intercambiado. Bueno, a Pilar Velasco, por publicar esta información en la cadena SER, Ignacio González la tuvo acosada judicialmente y persiguiéndola contra su patrimonio personal. Es decir, en lugar de ir contra la cadena SER, porque sabía que tenía todas las de perder, lo que hizo fue amedrentar a una periodista y buscarle estuvo durante años hasta que el juez desestimó aquello, ¿no? Y estas eran las prácticas de el presidente de una comunidad autónoma. Y así lo vimos. Por cierto, las informaciones todas se demostraron certeras, reales, y no hay más que ver el resultado de lo que ha ocurrido. Pero así que Esperanza Aguirre tiene muy difícil ahora, muy difícil, intentar convencer a nadie de que de nuevo es otra rana que le ha salido, aunque está de un tamaño ranón, ¿no? La ola de corrupción del PP alcanza Esperanza Aguirre, dice el periódico El País en su portada. El juez Velasco señala al exministro Zaplana por sus lazos con Ignacio González. Entre los 60 investigados están varios cargos del PP y el empresario Villar Mir, ofensiva de la oposición para pedir explicaciones al gobierno de Rajoy. Tiene cierta gracia porque ayer a Mariano Rajoy le preguntaron sobre esto, está de escapada, está de escaqueo total, intenta no pronunciarse, pero bueno, ya en el último momento vino a decir que había algo de sentido común en la decisión de Esperanza Aguirre. No lo dijo con estas palabras, no lo valoró con estas mismas palabras, pero tenía cierta gracia, ¿no? Porque aceptaba el argumento principal de Esperanza Aguirre, ¿no? Que al estar rodeado por la corrupción no tenía más remedio. Y claro, uno se preguntaba, pues, si eso le ha pasado a Esperanza Aguirre, a usted, señor Rajoy, porque claro, corrupción en Valencia, Madrid, corrupción en Murcia, Alicante, en fin, es que lo tienen repartido en todas las comunidades autónomas, más allá, por no hablar de la propia sede del Partido Popular, con sus tesoreros
todos imputados, en fin, el escándalo es de una magnitud. Si este protocolo Aguirre es legítimo, es aceptable, ¿no debería ser aplicable también al propio Mariano Rajoy? ¿No? Dime. Sí, yo creo que Rajoy el día que vaya a declarar la Gürtel, pues igual se queda en el banquillo, ¿no? Porque realmente está rodeado por montones de evidencias de un partido en el que él ha sido dirigente desde hace muchos años y que tiene, bueno, pues una larga lista de imputaciones. Pero quería señalar un punto de esa portada en el que has hablado de Zaplana, ¿no? La hija de Zaplana está siendo investigada por su relación con Oleguer Pujol, ¿no? Entonces, por el juez Pedraz. Y ahí quizá estemos cerrando un círculo, ¿no? Cuando Pujol dijo una famosa frase que quien tocaba una rama tocaba todo el árbol, pues estaba lanzando seguramente una amenaza, ¿no? Diciendo que si caigo yo me voy a llevar por delante a unos cuantos, ¿no? Y en esta conexión zaplana, que podríamos llamar, pues quizá está extendiéndose toda esta trama a una oligarquía que se ha dedicado pues a robar fundamentalmente mientras aparentaba que gestionaba nuestras administraciones, ¿no? O que en todo caso las ponía al servicio de su robo, ¿no? Pero vemos lo lento, lo escondido que está Pujol, ¿no? En todas estas cosas y quizá él ha conseguido cubrirse, ¿no? Hay muchos rumores de que tiene montones de dosieres de mucha de esta gente. Pero fíjate, es agotador, porque esto que yo lo vivo con una cierta frustración en las tertulias, porque nos encontramos cada día con un nuevo fascículo en torno a la corrupción y uno ya queda totalmente anestesiado, ¿no? Ya no sabemos si Oleguer Pujol, si el caso del auditorio en Alicante o el caso del canal de Isabel II. Cada día es un nuevo nombre, un nuevo suceso, un nuevo importe, un nuevo montante, una nueva mordida. Y esto tiene un enorme riesgo. La sobreinformación termina anestesiando al ciudadano, que al final ve ahí un conglomerado gigantesco, inabarcable, y como no sigas muy al día la información, quedas completamente perdido en la marea de datos, ¿no? Yo por eso cuento lo del microondas, ¿no? De los comederos escolares, porque creo que eso hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Que es la poca concesión de becas de comedor, porque resulta que el dinero que debería estar en los presupuestos generales del Estado está en cuentas en Suiza, en otros paraísos fiscales y no donde realmente es necesario. Entonces yo creo que también es responsabilidad de los medios de comunicación hablar de cosas concretas de la ausencia de ese dinero, ¿no? Que no sea simplemente un discurso etéreo en el que no vemos el dinero, quiero decir, no lo vemos físicamente, no vemos dónde debería haber ido, pero hay un montón de situaciones sufridas por la ciudadanía reales por la falta de presupuestos públicos. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo en contar esos lugares donde nunca llegaron los presupuestos del Estado a gente que los estaba esperando porque los necesitaba para tener una mínima vida digna, ¿no? Sobre todo porque la corrupción no es algo que atañe a todos los partidos por igual. Yo creo que en esto hay que ser justos. Ciudadanos puede ser lo que sea, Podemos puede ser lo que sea, PSOE ha tenido el caso de los ERE, pero es que esto es una corrupción estructural. Ha pasado en muchas comunidades autónomas, son tramas de corrupción que han afectado a muchos sitios y a muchas personas. No son un caso aislado, eso es lo preocupante. Ha sido una estructura, una forma de corromper. Y ese dinero no es transversal, ese dinero lo habría presuntamente robado gente del Partido Popular. Con esto, evidentemente, no se trata de demonizar, como decía Ángel Gabilondo, a los votantes del Partido Popular, porque no se trata de eso. Se trata de evidenciar lo que se ha robado. No, pero es que incluso yo te diría, sobran las justificaciones, porque hay una responsabilidad también entre la ciudadanía aceptando estas conductas, y hay una responsabilidad enorme. Todos respetamos a los votantes, a los vecinos, a los familiares, a los cuñados, a los amigos, a las madres, a las hermanas, voten a quien voten, y muchos de ellos votarán al Partido Popular, al partido al que sea. Ahora, hay una responsabilidad compartida. ¿Cómo hemos aceptado? Porque luego cuando tienes que ir a un hospital público y te detectan un cáncer y no tienes hora en la máquina para darte la radioterapia porque no hay personal suficiente, esto está derivado directamente, está motivado directamente por lo que ha estado ocurriendo en este país. Y allí ya se ven afectados
Tu suegra, votante del Partido Popular. Tu madre, votante del Partido Popular. Es decir, la responsabilidad al final acaba afectándonos a todos. Y aquí se ha votado como si se tratase de una suerte de juliganismo político por equipos políticos sin sentarse a ver. El audio que hemos escuchado antes es un perfecto retrato de este país. Y no porque lo protagonicen adolescentes, porque un grupo de chicos lleguen a lugares comunes sobre el miedo que les representa una tal Manuela Carmena que va a montar fumadores de porros en las calles o les va a quitar la segunda vivienda. No, el problema es que ese sentimiento, esa desinformación está extendidísima entre la ciudadanía. Claro, pero ¿por qué? O sea, yo creo que con información es con lo que se combate la desinformación, evidentemente, la desinformación, porque al final esos jóvenes, la gente mayor, o sea, cualquier tipo de persona que haya votado, por ejemplo, al Partido Popular sabiendo a lo mejor la corrupción que hay en su comunidad autónoma provocada, que en muchos casos se ha demostrado por el Partido Popular, yo creo que es falta de información, porque no olvidemos las portadas de periódicos que ha habido en este país. Ha habido portadas de periódicos acusando a Manuela Carmena con una flor en la mano de que iba a destruir el Amazonas. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad increíble en la opinión pública, y la opinión pública ha sido, en cierta medida, manipulada durante una campaña electoral. Will you follow me La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Nos llega un mensaje de Esperanza Aguirre. Muy buenos días, cafeteros. Traicionada y engañada, espero la breve llamada de la empresa que en breve tiempo me ha de colocar. Y tras unos pocos meses de relax, a currar. Cazar a talentos como González o Granados no sucederá más. Y si no me sale nada, os aseguro que regreso al ministerio como funcionaria nacional. Buenos días. Es que he visto el mensaje de WhatsApp de Esperanza Aguirre y no lo he podido resistir. 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras notas de audio, Emilio. Bueno, Esperanza Aguirre sí dijo que en otra de sus dimisiones, en otra de sus vidas políticas, que regresaba al ministerio donde es técnica de turismo, y creo que fue un día y cuarto, ¿no? O sea, lo dijo como vuelvo humildemente a ocupar la plaza. Casualmente todos estos dirigentes, ¿no?, que crecieron a finales de los 70, Aznar, Rajoy, Ana Botet, todos tienen una plaza en la administración pública, ¿no? Podríamos hablar de cómo eran las oposiciones entonces, pero igual esa es otra historia. Pero con respecto al votante del PP, más allá de que tenga o no información, hay una tolerancia con esto. Yo creo que tiene que ver con un comportamiento casi antropológicamente religioso, ¿no? Porque hay un comportamiento que tiene que ver con una especie de cuestión de fe. Dios hace cosas buenas, Dios hace cosas malas, pero es Dios, ¿no? Y en el comportamiento electoral con respecto al Partido Popular, yo creo que hay un componente de fidelidad ciega, ¿no? Y muchas veces en España se vota para que no gobierne este más que porque me guste este otro, ¿no? Y eso es, bueno, pues quizá una falta de maduración, ¿no? Con respecto a las ideas. Yo creo que hay que ser siempre más fiel a las ideas que a las organizaciones que gestionan las ideas, y ojalá algún día en la democracia lo que haya en las papeletas sean ideas, porque las ideas nunca se han traicionado a sí mismas. Pero me gusta a mí, había una reflexión de Richard Kapuscinski, hacía una reflexión sobre la forma en la que las elecciones se vivían en algunos lugares de África cuando él llegó a informar en los primeros años que tuvo que cubrir los conflictos de África, ¿no? Entonces, países que no tenían democracias, que se les instalaban democracias artificiales, venían impuestas desde fuera, desde los lugares que diseñaban una democracia irreal para las colonias y entonces tenían que convivir. Y decía, suceden cosas paradójicas. Cuando se celebran unas elecciones,
cuyos resultados, no lo recuerdo textualmente, lo estoy recordando de memoria, pero venía a decir básicamente este relato. Dice, claro, los resultados son bastante cuestionables, como uno se puede imaginar, unas elecciones en un pequeño lugar en medio de África donde se colocan las urnas, donde se quieren, cómo se quieren y para favorecer al grupo que se quiere. Bueno, llega un grupo y toma por asalto el poder del palacio, supuestamente avalado por los resultados electorales. Dice, entonces llegan un pequeño grupo de personajes de alguna localidad que son los que van a gobernar los designios del país a partir de entonces. Entonces llegan pues un presidente de gobierno y 3 o 4 ministros. Dice, a partir de entonces, en las siguientes semanas, se van instalando en los alrededores del palacio numerosas cabañas, numerosas personas que van llegando en nombre de una supuesta vinculación de procedencia, porque yo era de tu pueblo, porque yo tal, que se van instalando alrededor hasta que se crea una gran comunidad de personas que se van aprovechando de ese aparato del Estado. Todo ese gran folclore democrático, entre comillas, dice, hace que el poder se reparta entre las familias de aquellas personas que son los amigos, familiares o están relacionados por su pueblo, por su tal, del nuevo presidente del gobierno. Hasta que llega otro, da un golpe de Estado, sustituye eso y el proceso vuelve a nacer, vuelve a empezar desde el principio. Pero no es más que una suerte de reparto de familias. Y claro, cuando uno observa la democracia española y el funcionamiento de la democracia española y ve la forma en la que se eligen los ministros, los secretarios de Estado, la forma en la que se van colocando en la administración pública todos esos cargos, que mal llamados cargos de confianza, que suelen ser cargos a dedo puro y duro, y se da cuenta de que no estamos en absoluto tan lejos de aquello que describía Richard Kapuscinski en Ébano. En ese caso de tribus del Partido Popular de Madrid, siempre se ha dicho aquí que, por ejemplo, Francisco Granados tenían repartido el territorio y él tenía, digamos, la concesión de la zona sur de Madrid, donde había un Instituto del Suelo del Sur que hizo muchas operaciones inmobiliarias en tiempos de la burbuja, y hay gente que piensa que cuando puso un pie fuera de su territorio empezó a acabar su triste destino hacia Soto del Real, ¿no? En el caso del espionaje también hemos visto cómo, bueno, pues todas estas tramas se estaban vigilando a ver con qué negociaba cada uno, ¿no? Como, bueno, pues como alguien hace con la competencia, por decirlo así. Y veo aquí, por ejemplo, esta noticia de Esperanza Aguirre en el diario.es, que sacó una noticia de que en el año 2012 ingresó un cheque de 5.115.600 euros en la cuenta que compartía ya con su marido, ¿no? Y hay otra parte que debería ser, o deberían tomarse medidas legales, ¿no? Ella explicó luego que esto había sido por la venta de un cuadro. Yo llamé a una amiga que conozco, digamos, en el mundo del arte para ver si existe un registro de cuadros a partir de cierta cantidad de dinero, porque esto se lo han podido pagar por una lámina que no valga ese dinero. Quiero decir, el mercado del arte, evidentemente, ha sido un gran y es un gran refugio de dinero negro. Y hay cosas que no existen, pero hablamos de un cheque de 115 millones, ¿no? Entonces, todas esas cosas deberían tener un control. Cuando alguien está en la administración pública, pues igual un ingreso de más de tal cantidad debería pasar por algún organismo que igual no lo haga público, pero que lo controle, ¿no? Porque viendo lo que estamos viendo, pues este tipo de movimientos de dinero, la verdad es que son bastante sospechosos, ¿no? Pero no hay controles tampoco desde ese punto de vista, ni sobre el importe de las obras que se desvían, que igual deberían tener una alarma, ¿no? Que cuando una obra se desvía una cantidad de dinero, algo saltara y la investigara, porque las hemos visto multiplicarse y aumentar decenas de millones de euros. Quiero decir, también la administración tiene que atar de alguna manera legalmente el control de la ciudadanía y hacer igual días de puertas abiertas en los que, además de dejarte ver la Cámara del Congreso de los Diputados, pues igual pueda entrar gente en un ministerio y entrar en la herramienta que lleva la contabilidad y ir preguntando a un funcionario y que le vaya dejando ver todas las cuentas, ¿no? Pero fíjate, un retrato de ese escándalo, una fotografía de ese escándalo, cuando ayer conocimos que Gallardón, que Cobo y que Bravo han sido citados a declarar en esta comisión de la M30, de la calle 30, el concejal socialista Ramón Silva planteó algunos interrogantes, ¿no? Aquella obra tuvo un sobrecoste tan gigante que hizo que finalmente costase casi 7.000 millones de euros. Van a tener que ser pagados hasta el año 2040. 7.000 millones de euros. Hasta el año 2040 con unos intereses de financiación gigantescos. Pero es que resulta que es la obra civil más grande de América. No de España. Es la obra civil más grande de América en los últimos años. Es el doble de lo que Panamá pagó a SACIR por el canal de Panamá.
Es un escándalo de tal magnitud, y esa es la M30 que circunvala Madrid, las obras de reforma, probablemente muy... Desde luego es verdad que la M30 quedó como no iba a quedar bien, si ha costado más de lo que le han pagado a SACIR por el canal de Panamá, si lo único que le faltan son esclusas a la M30. Y luego ver este afán constructor, las 2 tuneladoras más grandes del mundo adquiridas por el señor Alberto Ruiz Gallardón, que además le pusieron un nombre que si Freud, Dulcinea y Tizona, 2 espadas penetradoras, que si Freud bajase a mirar tendría mucho que opinar, porque las bautizó personalmente Dulcinea y Tizona, con un par. Y yo vi salir una por una boca de metro cerca de mi casa, solo vi salir lo que era la broca, digamos, de la tuneladora, y era, pero vamos, una especie de monstruo gigantesco, ¿no? Las 2 tuneladoras más grandes del mundo, aquí compitiendo con un par, claro, con razón desde Alemania nos miraban diciendo, pero estos tíos, ¿quiénes se han pensado que son? Y estamos ahí, no, pues tuneladoras, venga inversión, venga M30, venga canal de Panamá. Barra libre de tal. Bueno, nos estamos yendo mucho. Las portadas, como digo, todas las fotografías de portada dedicadas a Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre dimite arrollada por la corrupción, dice el periódico ABC. La corrupción derrota a Esperanza Aguirre. 16:00, Aguirre Amaillo, este calvario ha terminado, dice el periódico La Razón, pero curiosamente hay algo que sí llama la atención. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que Esperanza Aguirre era acogida en todos los medios de comunicación con una enorme gratitud. Y esto tenía un sentido, porque la Comunidad de Madrid era uno de los principales financiadores en términos publicitarios de muchos de los medios de comunicación más relevantes de este país. Por lo tanto, claro, nos encontrábamos que no se le tosía una sola broma y que más allá, además de aceptarla como un personaje gracioso, se le... En fin, por eso cuando uno veía las tertulias le llamaba la atención, tertulias en televisión, la posición de algunos sobre la figura de Esperanza Aguirre, ¿no? Además de la habilidad que tenía y que es evidente que tiene, la habilidad política para relacionarse con los demás, ¿no? Con algunos de ellos para confrontar, pero con otros para acercarse. Bueno, en fin, lo que es cierto es que ya no le queda un solo apoyo, no hay un solo medio de comunicación, porque todo el mundo pone en evidencia que ha sido la corrupción la que ha derrotado a Esperanza Aguirre, esta ola de corrupción que del Partido Popular, este enorme tsunami. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Acabo de oír a Emilio que hacía mención sobre cómo los altos cargos del PP, casi todos, qué coincidencia, son funcionarios de aquella época de los 70. Yo os recomiendo que leáis el libro del Gran Wyoming de Rodillas Monzón, donde explica cómo nuestro querido presidente Rajoy consiguió una plaza de funcionario, que viene de los favores que Franco le debió a su padre por otros grandes chanchullos que hubo. Os lo recomiendo. Un besito. Bueno, pues muchísimas gracias por la
recomendación, porque efectivamente es un retrato perfecto de las raíces, de dónde hincan esas raíces, la profundidad de esas raíces, y probablemente explican por qué tenemos lo que tenemos. Bueno, con esta sintonía distinguimos, ya sabéis, la agenda cafetera frente a la agenda setting. Son esas noticias sobre las que queréis que pongamos el foco, que está recogiendo María. Sí, empezamos con la información que nos envía Andrés Carmelo, nos la enviaba ayer por la tarde, y es que nos habla de que los accidentes laborales aumentan un 7% en 2016 y superan los 480.000. Esta información la publica Público.es, dice que es el mayor incremento de toda la serie histórica y dice que los sectores con mayores tasas de incidencia fueron la construcción, la industria y la agricultura. Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebrará este viernes 28 de abril, Randstad ha analizado la serie histórica y ha detectado que desde 2006, cuando la tasa de incidencia se situó en unos 6.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores, el indicador ha encadenado 6 años de descensos consecutivos. Sin embargo, desde 2012 hasta que comenzó 2016 han aumentado, como decimos, hasta 2016. Nacho Blanco nos lleva al gigante farmacéutico Aspen y nos envía una información que ha publicado Facua, y es que este farmacéutico planeó destruir su stock anticáncer para subir sus precios un 4.000%. Se trata de una filtración de correos electrónicos de trabajadores del gigante farmacéutico Aspen, como decimos, al diario británico The Times. Muestra que la empresa planeó destruir sus existencias almacenadas de fármacos anticáncer para poder subir sus precios en Europa hasta, como decimos, un 4.000%. Estos emails muestran que en el caso concreto de España se detuvo la venta de medicinas en mayo de 2014 precisamente para presionar al Ministerio de Sanidad para que aprobase esta subida de precios. Digamos que hicieron ese tipo de chantaje con fármacos anticáncer y esto ha creado bastante revuelo. Y nos vamos a una información también que nos envió Berka, Javichu y varios de vosotros, la ha publicado Infolibre, y es que dirigentes de Podemos, Izquierda Unida y activistas sociales han apoyado una cacerolada ante la sede del Partido Popular este martes. La han convocado a través de redes sociales y, como decimos, será allí enfrente de Génova con el lema, dicen, de que el PP es un partido y es una banda criminal. Y nos vamos a otra información, porque esta sí que es verdad que la de Génova ha dado mucha trascendencia, pero en esta de los obispos, que nos enviaba también Ángel Trianero, se ha publicado en el diario.es, y es que 2 obispos irán al banquillo el 29 de mayo por hacerse con los poderes de una asociación privada y vender sus bienes por 12 millones. Lo explica, como decimos, el diario.es, y es que 268 misioneras de Lumen Day fueron las que demandaron al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, y al obispo de Cuenca, José María Yanguas. Según se cuenta en esta información, Sanz maniobró, según la denuncia, para hacerse con las cuentas y los poderes de esta asociación y vender sus inmuebles. La vista de medidas cautelares servirá para que el juez decida si deja sin efecto los poderes que Sanz se atribuyó ante notario, como decimos, en 2009 para liderar esta asociación, lo que le permitió pues la venta de varios edificios y el desahucio, finalmente paralizado, de varias de estas religiosas de 2 pisos en Barcelona. Y continuamos con la información desde Andalucía, que nos envía también Ángel Trianero, nos la envía desde Público.es, y es que la Junta de Andalucía, a propósito, como dijimos aquí, hubo un cántico del cara al sol en el entierro del suegro de Gallardón. Bueno, pues la Junta de Andalucía descarta actuar de oficio y sancionar a quienes participaron en el homenaje del exministro de Franco, alegando que el régimen sancionador de la Ley Andaluza de Memoria Democrática aún se está desarrollando y que en el ámbito punitivo existen aún muchas lagunas. Sin embargo, esta exaltación del franquismo estaría penada en la norma nueva con hasta 2.000 euros. Sin embargo, Podemos e Izquierda Unida le exigen que se persone, pero, como decimos, la Junta alega que aún está desarrollándose esta norma. Y terminamos... Y terminamos con la información de Galo Callejero, que nos informa de que al menos 16 refugiados han muerto en un naufragio al intentar cruzar desde Turquía a la isla griega de Lesbos, según ha informado la propia ACNUR en Grecia. Y con esta noticia, como digo, cerramos la agenda de este 25 de abril, un día más, como vemos, con poco que celebrar desde Europa. Sí, además nos escribía Mamen Páez, nos pedía que nos hiciésemos eco también de un tuit que está difundiendo. 12 kurdos sirios se encuentran en huelga de hambre, 5 días en huelga de hambre. Llevan esperando 10 meses para conseguir permisos para ir a Grecia y necesitan que se difunda. 10 meses esperando, y estos 12 sirios procedentes del Kurdistán se han puesto en huelga de hambre
Es un auténtico escándalo lo que está ocurriendo en Grecia. Es una auténtica ignominia, una vergüenza lo que está consintiendo Europa, delegando la violación de los derechos humanos para no hacer frente a sus responsabilidades de acogida, que por cierto, cuando nos comparamos, cuando observamos el contraste entre la acogida europea, la cristiana europea de raíces solidarias, frente a las acogidas que están ofreciendo algunos países árabes, acogiendo a millones de personas en campos de refugiados, organizando estructuras para acoger a estos refugiados que vienen de países colindantes, mientras nosotros miramos para otro lado desde la rica Europa, nos retrata, desde luego nos coloca. En fin, bueno, ¿hay alguna noticia sobre la que también queréis que reparemos? Veo que hay algún comentario en el WhatsApp del programa. Hola Fernando, hola María, hola Resistencia, hola Silva. Hola. ¿Qué le ha pasado a Zapatero? ¿Pero qué le está pasando? O quizá qué le empezó a pasar ya desde su segunda legislatura, con aquel Solbes, por cierto que es de Solbes, aquel Solbes que decía que no había crisis y que íbamos a ser todos, vamos, si no millonarios, gente tranquila con nuestro dinero en el banco y nuestro trabajo bien asegurado. ¿Qué le está pasando a Zapatero? Sospecho que se refiere a este apoyo tan explícito que ha hecho el expresidente del gobierno a Susana Díaz, que ayer vivió un nuevo capítulo también muy comentado en las redes sociales. Y José Luis Rodríguez Zapatero, que se encontraba en Cataluña, hizo, en fin... Espero, por tanto, que el debate de estas primarias sea un debate intenso sobre contenidos, sobre coherencia, sobre voluntad de mayoría, sobre credibilidad. Y como siempre en la política, porque en la política siempre hay que empezar por ahí, sobre deshacer prejuicios. Deshacer prejuicios. Y aquí, en Cataluña, hay voces que, no me refiero al PSC, sino voces que han puesto encima de la mesa prejuicios sobre el proyecto político de Susana Díaz. Hay un prejuicio que no me resisto a comentar. En la historia del Partido Socialista ha habido normalmente candidatos, pocas candidatas a secretaria general del partido, pero lo que he podido constatar como testigo directo es que cuando hay una candidata, tiene en cuenta el origen. Ya pasó con Carmen Chacón, que era catalana y era un problema. Ahora pasa con Susana Díaz, que es andaluza, y es un problema. Pero, qué casualidad. Nunca lo oí esto ni de Felipe González, ni de Alfredo Pérez Rubalcaba, ni de mí, que se pusiera como problema ser de León, o ser de Cantabria, o ser de Sevilla. Bueno, por tanto, sí, hay que deshacer prejuicios. Unas palabras que han sido muy comentadas, muy polémicas, y llegan numerosos mensajes. Bueno, nos vamos a marchar. Mañana volvemos, mañana comentamos más cosas. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestra participación en el programa, en esta gran asamblea en la que se convierte el programa todas las mañanas, y a través de Twitter, @ La Cafetera, Esperanza a la Fuga. Os pedimos también que redifundáis el link del programa para que otras personas puedan descubrirlo y escucharlo. Un momento, una última noticia. ¿Con qué tiene que ver? Anticorrupción se querella contra la consultora fundada por Montoro. La querella se ha presentado en el juzgado de Plaza Castilla y tiene que ver con unos contratos irregulares con las cámaras de comercio de Madrid. No se va a librar, no va a quedar títere con cabeza. Es una cosa absolutamente vergonzosa. Hasta las últimas horas están relacionadas con la corrupción. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Nos vamos. Hoy, por cierto, se conmemora el día de la revolución de los claveles, aquella revolución que sacó a la calle a decenas de miles de personas en Portugal. ¿Podemos poner un vídeo que grabaste tú? Con la Grándola de la Morena. No sé si me va a dar tiempo porque... Enlazarlo, por lo menos. Sí, lo podemos enlazar a través de... Bueno, sabéis que José Saramago inauguraba su biblioteca, alguna vez lo hemos contado aquí en el programa, inauguraba su biblioteca en Tías, en Lanzarote, y entonces fuimos un grupo de personas que nos invitaron a participar en aquella inauguración, y acudió el hijo... No, el sobrino es, creo. El sobrino del compositor, de Grándola Vilamorena, de Joao Afonso. Es una canción
muy emblemática porque fue la canción que sirvió para coordinar, para dar el pistoletazo de salida a esta revolución de los claveles. Se emitió simultáneamente en las emisoras de radio, hizo que los ciudadanos salieran a la calle y que el ejército se colocase del lado de los ciudadanos en esta revolución de los claveles contra la dictadura. Bueno, como estaba Joao Alfonso, estaba Luis Pastor, estaba Pilar del Río, Saramago, de pronto en la biblioteca, que se estaban produciendo algunas canciones, estábamos un grupo de amigos, se pusieron a entonar la canción. Yo saqué la cámara que la llevaba y dije, esto hay que socializarlo. Me da un poco de corte porque siempre que estás invitado dices, es como violar un poquito la privacidad de la gente, pero digo, esto tiene que quedar testimonio de esto. Y entonces lo grabé y lo socializamos, lo subimos a YouTube y efectivamente ahí quedó este Grándola Vilamorena, interpretado por Saramago, Pilar del Río, Luis Pastor, Joao Alfonso, estaba Miguel Ríos, estaba el propio Emilio Silva también, se le puede escuchar cantar de fondo, estaba Juan Diego Boto, Olga Rodríguez, tantos y tantos amigos. Fue una noche absolutamente mágica, maravillosa, que dejó este testimonio con el que terminamos el programa. Mañana volvemos, mañana más. Muchísimas gracias a todos de verdad por vuestra compañía. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Asomar